Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Finalmente volvemos. Creo que no publico un nuevo episodio del podcast de Mila hace como 2 meses quizás, voy a chequear. Y la verdad es que quiero aprovechar este espacio, quiero aprovechar este podcast para hablar de otros podcasts. En el primer episodio de esta segunda temporada les conté que mi idea es que este podcast tenga muchos episodios, que sea infinito posiblemente. Les dije, quiero que tenga 50 episodios. Y creo que en algún momento con el tiempo va a tener 50 episodios. Este es el podcast general donde hablo de cosas sin estar encerrada, atrapada en un solo concepto. Les cuento anécdotas, les cuento anuncios, les cuento mis traumas, les cuento mis problemas, les cuento cosas felices, les cuento cosas personales. Así que este espacio es principalmente para eso. Y estoy con muchas ganas de iniciar 2 podcasts más. Bueno, un podcast ya lo inicié, pero antes de hablar de esos podcasts, voy a hacer un anuncio primero. Después del desafío de los 100 días, que si no saben, estuve subiendo 100 videos todos los días, los primeros 100 días del año al canal. Después de eso, estaba un poco exhausta y decidí subir solo un video por semana para descansar y analizar y entender qué es lo que quiero hacer con mi canal. ¿Qué quiero hacer exactamente? ¿Cuánto contenido quiero subir? Si quiero organizarlo más, si quiero que sea más programado, si quiero que sea más relajado. Y bueno, en todo este tiempo llegué a una conclusión. Y la conclusión incluye podcast. Estuve viendo que el contenido que más les gusta, aparentemente, basado en las analíticas, es podcast y blogs. Entonces, voy a subir sí o sí un episodio de podcast a la semana y ese episodio va a estar disponible todos los martes en mi canal. Todos los martes va a haber un nuevo episodio de podcast. Ahora, la pregunta es, ¿de este podcast, de otros podcasts, cómo es la situación? Bueno, la base es esa. Todos los martes va a haber un nuevo episodio de podcast. Puede ser de este podcast, como hoy, este video está programado para el martes. Si lo están viendo antes del martes es porque son miembros del canal y los miembros pueden tener acceso temprano a los videos, pero oficialmente, de forma pública, los martes hay un nuevo episodio de podcast y los sábados hay un nuevo blog, un nuevo video estilo blog. Entonces, hoy, este martes, es este episodio donde les estoy comentando, donde estoy dando inicio a esta nueva era del canal, donde tenemos 2 videos públicos oficiales programados
todas las semanas. Así que espero que les guste. Cuéntenme qué les parece esta idea. Cuéntenme si a ustedes les gusta el concepto de tener un podcast y un blog todas las semanas. Pero ahora sí vamos a adentrarnos a esto de los podcasts. Al tener un episodio semanal, quiero usar esta oportunidad para experimentar. Hay cosas que siempre tuve ganas de hacer o cosas que surgieron en mi cabeza y quiero darles ese espacio ahora, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que vamos a hablar con algo que ya comenzó. El episodio de podcast de la semana anterior fue el primer episodio un poco experimental de historias spooky. Lo filmé con mi hermano y él me contó una historia personal que era un poco aterradora y después, basado en esa historia, buscamos 2 historias más en Reddit que leímos. Y este podcast ya existe, ya está en mi canal. Si lo buscan, pueden ir al canal, tocar en podcast y van a leer que hay una categoría o un podcast nuevo que se llama Spooky Talks. Y básicamente es eso. Es un podcast que voy a tener invitados o que voy a estar yo sola narrando historias que encuentre, historias de internet, historias argentinas estilo leyendas o leyendas de otros países o cosas que sean un poquito aterradoras. No estamos en octubre, pero ¿saben algo? Cuando sea octubre, cuando sea la verdadera Spooky Season, al haber iniciado en mayo esto, van a haber muchos episodios para octubre. Así que si quieren pueden guardárselos para octubre, pero si les gusta el terror todo el año, como a mí, pueden empezar a verlos obviamente ahora. Así que sí, siempre tuve muchas ganas de hacer un podcast temático, un podcast con una temática clara y en este caso elegí una que me gusta mucho. Un poco de anécdota de esto, miré la película Undertone, es una película nueva de terror de la productora A24 y es básicamente de una chica que tiene un podcast de terror y me gustó un montón y la verdad que me inspiró a hacerlo yo misma y también a empezar a escuchar podcasts de esta temática. Entonces ahora mientras lavo los platos, mientras hago las actividades de la casa, siempre estoy disfrutando de alguna historia un poco creepy de Reddit, narrada por personas en podcast. Así que, bueno, este es el primer podcast, la primera temática que ya tengo muy definida, que ya incluso inicié y si quieren pueden chequear este último episodio con mi hermano. Pero no termina acá esto. La parte que más me emociona de este concepto es que ustedes pueden participar. Preparé un formulario donde pueden enviar historias propias, historias personales, si quieren, de algo que les pasó, o pueden enviar ideas. Pueden enviarme cualquier cosa. Literalmente es un formulario en donde, si quieren, me pueden enviar un link de Reddit. O sea, no tiene que ser una historia de ustedes. No tiene que ser en español. No tiene que ser una historia spooky, ni siquiera. No tiene que ser nada particular. Solo sugerencias. Si quieren enviarme sugerencias,
para el podcast son bienvenidas. Me pueden mandar específicamente para este podcast Spooky Talks o para, ahora sí, iniciamos la segunda parte, que es ¿qué otro podcast temático voy a iniciar? Bueno, hace un tiempo que encontré una forma muy divertida de hacer las actividades del hogar. Y eso es escuchando podcast mientras lavo los platos, lavo la ropa, barro, hago todas las tareas del hogar. Siempre estoy con un podcast en mis oídos. A veces escucho Financial Audit, a veces escucho estos podcasts de terror, pero escucho mucho los podcasts de Stephanie Su, que es una youtuber que tiene 3 canales de YouTube en realidad, pero creo que en su canal principal, creo que ese es el canal principal, no estoy segura de lo que estoy diciendo, pero si la conocen, saben de lo que estoy hablando, y si no la conocen, voy a explicarlo. Es una youtuber que ella se filma contando sobre algún drama, alguna historia de celebridades, de algo curioso. Es muy, muy entretenida. Ella tiene mucho talento para hacer esto. Y honestamente, a mí hay muchas veces que me gusta investigar y aprender y gasto mucho tiempo en aprender sobre gossip, que en español sería chusmerío. En español argentino, chusmerío. Farándula. Farándula cuando es chusmerío de celebridades, de personas famosas. Y la verdad es que creo que hay bastante contenido, bastante jugo para exprimir, bastante té para servir, bastantes cosas que les puedo compartir. Obviamente pueden usar el formulario si quieren que hable de un tema en específico, si quieren que hable sobre Cazzu y toda su controversia con, no me acuerdo cómo se llama el hombre, pero Ángela Aguilar. Si quieren que hable sobre, no sé, Selena Gómez, Justin Bieber, Hailey Bieber, lo que sea, literalmente pueden enviarme una sugerencia de lo que sea. Yo voy a investigar, voy a seleccionar y decidir qué tema me da más curiosidad y quiero compartir con ustedes, pero hay un pequeño twist que le quiero sumar y que es literalmente una copia de lo que hace esta youtuber, Stephanie Su, así que todos los créditos de esta idea van a ella, pero les quiero dar un poco de contexto. Muchas veces quiero filmar algunos vlogs, algunos videos específicos sentada charlando con Martín. Martín es mi pareja, es probable que lo conozcan, que conozcan su canal Spanish Bus Gaming o Spanish Bus with Martín. Y lo que pasa con Martín es que a veces me dice, no puedo filmar, estoy despeinado, no estoy presentable, no estoy bien para filmar, no estoy bien para aparecer en cámara. Y yo estoy como, qué pena, qué lástima que no estemos filmando esto juntos porque sería mucho, mucho más divertido. Porque Martín es una persona muy divertida. Y si lo conocen y si conocen su canal, lo saben. Y ahora vuelvo con la youtuber Stephanie Su. Ella, cuando hace estos videos de farándula, de chusmerío de celebridades, está ella en cámara con su micrófono
y está su esposo detrás de cámara o en un lugar donde no se ve en cámara y opina. Está como una especie de panelista sin video. Es algo así. Y es súper gracioso. Él es súper gracioso y suma mucho más al podcast este. Siento que es mucho más divertido gracias a esa dinámica de conversación. También es divertido porque él no sabe mucho sobre las celebridades a veces y Martín es similar el caso, no sabe mucho sobre celebridades. Entonces, él puede ayudar a que sea una guía para que sea más comprensible todavía, más divertido, más comprensible y por encima de todo esto, es una dinámica que ya existe en nuestra relación. Esto es algo que ya sucede. No sé cuántas horas he pasado explicándole dramas de celebridades o cosas que vi en reality shows o en series o historias de actores a Martín y estuve horas explicando estas cosas. Entonces es como algo que ya sucede. Por lo cual es natural, creo que no sería algo forzado porque es algo que ya sucede en nuestra dinámica de pareja, digamos. Entonces sería simplemente filmar cuando pasa esto. Probablemente sean podcasts más avanzados, no lo sé, pero creo que es lo más probable. Y espero que sean entretenidos. Mi idea de esto es recrear un poco mi entretenimiento favorito, que son estos podcasts mientras estoy haciendo cosas en la casa, en input comprensible y con la idea también de traerles un poco de conocimiento cultural de farándula argentina y también latina, ¿no? Porque el drama acá es grande, la sopa es grande, hay mucho, hay mucho. Y bueno, obviamente, repito, pueden enviarme en el formulario si quieren aprender sobre algo en específico. Pero sí, o sea, esto es puro trash, puro trash. O sea, si no les interesa, está muy bien también. No tienen por qué estar interesados en este podcast de farándula o en el podcast de historias spooky. Yo estoy experimentando. Yo quiero probar nuevos territorios. Me encanta hacer este podcast donde también no hay una temática definida, donde les cuento de mi vida, donde, no sé, nunca hay un episodio definido, nunca sabemos cuándo sale un nuevo episodio de este podcast. Pero de estos dos otros es más fácil porque básicamente no es mi vida personal, son historias de otras personas y espero que sean divertidos, espero que sean entretenidos. Yo personalmente estoy muy entusiasmada y no veo la hora de empezar a filmar para ambos conceptos. Me gustaría que ustedes me digan en los comentarios si hay alguno que les gusta más. Si tienen otra idea, también podemos experimentar de hacer algo más arriba de esto. Yo creo que lo más probable también es que vuelva mi otro podcast que no subo hace como un año, que si no lo conocen se llama What Would You Choose, que era un podcast siempre con un invitado, que los invitados han sido Martín, Fausto, mi hermano, y mi mamá, Gabriela, en donde durante el episodio hay diferentes opciones de cosas. Entonces es como opción 1, ta, 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 opción 2, ta, 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 ¿cuál elegirías y por qué? Y se arma una especie de debate y a veces hay varias opciones y era muy divertido de filmar.
Honestamente, no sé por qué no estuve filmando ese podcast, porque a mí me gustaba mucho grabar. Así que con la excusa perfecta de tener que subir un podcast obligatorio a la semana, probablemente este también vuelva. Así que si tienen sugerencias de debates para el What Would You Choose, también lo pueden enviar al formulario. Siéntanse libres de enviar lo que ustedes quieran. E incluso si es como para un video, no tiene que ser sí o sí podcast, pero bueno, ya saben. Y hay otro concepto que es un poco podcast, es un poco video, que está muy presente en mi canal. No lo tengo categorizado como playlist, pero si buscan en las playlists de mi canal, hay una playlist que se llama Film Corner, ¿ok? Esquina de películas, donde tengo todos los videos que hablamos de películas con Martín, que son 1, 2, 3, 4, 5 videos que hablamos de películas. Y también está el Movie Club, ¿no? Que esos son los live streams. Entonces, lo que quiero decir es que las películas es un hobby mío, de Martín también. Nos encanta mirar películas, nos encanta hablar de películas, nos encanta recomendar películas, discutir películas, preparar un movie club. Todo respecto al mundo de las películas, a mí me fascina y siempre voy a estar haciendo contenido de ese estilo porque es como mi hobby personal, es la cosa que más me gusta a mí y casualmente a Martín también le gusta mucho. Así que voy a subir probablemente más videos hablando de las películas que miramos, de películas que recomendamos, todo ese estilo. No estoy segura todavía si lo voy a categorizar como un nuevo podcast o si van a seguir siendo estos videos casuales que hacemos, que son bastante largos porque el último que hice duró 44 minutos y es la parte 2, porque la parte 1 duró 38 minutos. Entonces es como un podcast, más o menos, pero en mi cerebro es más como un video. Así que probablemente suba estos videos los martes como si fuera un podcast, pero después esté en esta playlist que se llama Film Corner. Y si quieren que haga como un podcast oficial de cosas de películas, puedo hacerlo también. Déjenme saber, ¿tienen interés en esto? ¿Tienen bastante interés como para que sea un podcast oficial o prefieren que invierta esa energía en hacer más movie clubs? Mi sueño es hacer un movie club mensual, así que eventualmente voy a llegar ahí. Pero bueno, eso, muy muy importante, no podía no hablar de las películas. Pero bueno, tenemos eso, el podcast de Mila, que es temporada 2, donde hablo de lo que sea, anécdotas, historias, traumas, problemas, felicidad también, actualizaciones de mi vida. Es este lugar donde me siento a charlar con ustedes. Después tenemos Spooky Talks, que son podcasts un poco más aterradores, con historias de Reddit, historias de personas, idealmente con invitados. Después tenemos el podcast viejo que va a volver a la vida, What Would You Choose, que es el de debate. Y tenemos lo de películas, que tenemos la Film Corner, donde hablamos de películas con Martín. Y todavía no hay nada publicado, pero tengo la idea acá de hacer este podcast donde explico chusmerío, farándula, gossip a Martín y estoy yo en cámara y él está como panelista sin video reaccionando a todo. No sé si en todos los videos Martín no va a tener video. Quizás haya días donde Martín diga, quiero aparecer.
No lo sé, la verdad no lo sé todavía, pero de momento es así mi idea por esto de que muchas veces se complica en un sentido de producción filmar porque Martín no se siente presentable para filmar, entonces así nunca va a ser un problema. No va a ser un problema porque no va a ser necesario. Solo vamos a necesitar su voz, sus chistes y sus reacciones. Así que espero que les guste esa idea. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta idea, de las otras ideas, si tienen sugerencias, si están entusiasmados como yo, si les gustan los podcasts, tanto como para tener uno por semana, ¿les parece bien? ¿Les gusta este concepto? Y bueno, eso creo que fue todo. Creo que fue todo. Estoy muy emocionada de volver a filmar más en este formato porque es realmente divertido y creo que a ustedes les gusta también. Así que gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por elegir este canal como parte de su rutina del input y nos vemos en un próximo episodio, quizás, de un nuevo o no nuevo podcast. Chau, chau.